Venga. A ver, mucha gente habla del título del Leicester como lo más impresionante que han visto en su vida, pero 2 décadas antes ya sucedió algo impresionante. Te hablo del Hungerville. Probablemente es el peor equipo que he visto en mi vida. Una banda de cabras como no te puedes imaginar. Recuerdo que cuando saltamos por primera vez al césped de Wembley, tuve un momento de lucidez. Pensé, ¿cómo demonios he pasado de jugar al fútbol en Majadahonda a ser el guardaespaldas de un psicópata? Eso sí, no cambiaría nada, ni un minuto, de todo lo que ocurrió. Algunos creían que no teníamos ni idea de lo que estábamos haciendo, pero se equivocan. De hecho, todo lo que hicimos fue siguiendo un plan. Una mierda de plan, pero al fin y al cabo un plan. Bueno, al principio la verdad es que no había mucha información sobre este tal Diego Ramos. Lo normal es que alguien que tenga el poder adquisitivo para hacerse con un club en el extranjero se sepa algo de él, y las primeras búsquedas que hice me llevaron a sociedades en paraísos fiscales, lo cual no siempre es una buena señal. Al señor Ramos le conocí en Ibiza. A finales de los 90 yo llevaba ahí todo el tema de la noche, de las discotecas, y bueno, él siempre venía con su séquito de 10, 15 personas. La verdad es que el tío imponía y siempre dejaba unas cuentas como de 1.000, 2.000 y 10.000 euros. Entonces yo sabía que este hombre era un tío acaudalado, vamos a dejarlo ahí. Y bueno, nos hicimos amigos, hablando, yo les dije que había estudiado Derecho y tal. Y un día viene y me dice, oye, ¿tú sabes hablar inglés? Y le digo yo, yes, of course. Y a las 2 semanas estaba en un pueblo de mierda en Inglaterra, pues llevando la gerencia de un club de 8ª división. La verdad es que nunca tuve el más mínimo interés en comprar un club de fútbol. Lo que pasa es que había una persona con la que yo solía hacer negocios que nos debía bastante dinero. Intentamos cobrar de diferentes modos y a través de diferentes vías, pero no hubo forma. Así que al final acabamos quedándonos con las propiedades que tenía, y una de ellas era este club de fútbol. Unos meses más tarde se acabó tirando de un puente. Dios le tenga en su gloria. Yo recuerdo que por aquel entonces estaba jugando en el Rayo Majadahonda y me pagaban una miseria. De hecho, tenía que compaginar esto con un trabajo de reponedor en el Mercadona. Y claro, cuando me llamaron de Inglaterra, pensé, peor que en España no me voy a ir en ningún sitio. Y me equivocaba. A principios de los años 2000, que es cuando sucede esta historia del Hungerville, es curioso porque a nadie le importó demasiado. Y después, con el tiempo, sí se fue convirtiendo en una historia de culto. Y es que de hecho tiene todo lo necesario para convertirse en eso, porque es un club pequeño consiguiendo un gran triunfo, un dueño además con un pasado realmente oscuro y un grupo de secundarios bastante estrafalarios. Básicamente lo primero que hicimos cuando llegamos fue remodelar la plantilla, porque el señor Ramos lo que quería era ir ascendiendo rápidamente. Entonces, de 22 jugadores que había en la plantilla nos quedamos con 3. Echamos directamente así a bote pronto a 19. Entonces, bueno, pues me encontré en mi primera labor como gerente con una plantilla de 3 jugadores, un estadio que se caía a pedazos y una buena señora, Meredith, que bueno, tenía 65 años y se encargaba de la administración del club, también se encargaba de la limpieza, se encargaba de cortar el césped, y lo hacía todo con un denominador común, que es que lo hacía rematadamente mal. Pensé que marcharme a Inglaterra sería una buena oportunidad para por fin aprender el inglés como es debido, ¿no? Estar jugando al fútbol puede ser una forma dinámica y fácil de aprender el idioma, además estar rodeado de ingleses pues hace que esto sea mucho más fácil, ¿no? Pero
claro, cuando yo llegué allí, en el vestuario había 6 españoles, 5 brasileños, 3 hondureños y 3 tipos que ni siquiera sabíamos cuál era su nacionalidad porque apenas decían 4 palabras. Entonces, qué decir, 4 años más tarde, cuando regresé a España, había aprendido más portugués que inglés. Pues nada más llegar este nuevo propietario, llegan en tropelía 23 jugadores nuevos y empiezo a buscar en bases de datos, en Transfermarkt y solo encuentro un par que habían jugado en la tercera división española. Entonces estuve ahí meses encallado, buscando, intentando encontrar a ver dónde estaban el resto y hasta que se me encendió la bombilla y busqué en el registro de antecedentes penales, salieron 15. Por aquella época el Hangerville estaba en octava división, que es donde se ha movido durante toda su historia. Y es que de hecho, si ibas a su estadio te encontrabas más o menos como 100 personas y la mitad de ellas estaban borrachas de la noche anterior, había mucho divorciado, mucho desgraciado que no tenía nada que hacer un sábado por la tarde y en definitiva era un panorama, pues hombre, algo desolador, no apetecía demasiado ir a ver un partido. Vamos a ver, en Hangerville vivían unas 1000 personas, para que veas. Y entre los pueblos vecinos llegaban en total a 5000. Y el único entretenimiento del pueblo era el pub. Entonces el señor Ramos y yo le dimos un poco al coco y dijimos, pues vamos a unir las dos cosas, ¿no? Y claro, triunfamos porque dijimos, venga, pues ponemos tiradores de cerveza en las gradas y ponemos la entrada gratuita. Y la verdad es que fue una idea estupenda porque se llenó el estadio. Evidentemente, lo único que, claro, tuvimos que contratar personal de seguridad porque la gente iba muy borracha. Recuerdo perfectamente el día del debut en Liga. Entrar al campo, ver que estaba repleto, no había visto tanta gente, no se esperaba tanta gente para aquel partido. Y claro, fue al descanso cuando nos dimos cuenta de que toda esa gente había ido a emborracharse porque la directiva del club había decidido poner tiradores de cerveza, no a ver el fútbol. Al finalizar el partido, 0-3, abandonamos el campo y salimos de allí empapados, no en sudor, sino en cerveza, toda la que nos tiraron encima. El FA Trophy, así visto de primeras, no es gran cosa, porque juegan equipos de quinta, octava división, que no son ni siquiera profesionales, y de hecho el único gran premio es jugar en Wembley, que es donde no están acostumbrados a jugar equipos tan pequeños. Pero claro, a ese nivel, el FA Trophy es lo más grande que hay, porque es tu única gran oportunidad de jugar ante 30.000, 40.000 personas, y por eso, cuando estás ahí en el barro, te lo tomas bastante en serio. Bueno, pues la participación de este equipo en el FA Trophy la verdad es que fue extraña desde el principio porque estuvieron exentos de jugar la fase extra preliminar, que normalmente se juega en septiembre, y entonces fueron directamente a la preliminar y les tocó encima contra el Luxwich. Por lo tanto era un derbi y ya sabemos este dicho que hay popular de que los derbis empiezan a jugar muchos días antes, pues nunca fue más cierto que en este caso. Sobre las 3 de la mañana. A las 3 de la mañana me llama la policía y lo primero que pensé fue que se había incendiado el estadio. Ojalá hubiese sido eso. Hangerville es un pueblo pequeño y tampoco tiene mucho que hacer. Y bueno, la plantilla estábamos distribuidos en 4 pisos en 2 bloques distintos, así que ya os imagináis el percal. El viernes antes del derbi de FA Trophy decidimos ir al pub y allí nos encontramos con media plantilla de Luxwich. Entro en comisaría y me encuentro con 4 o 5 jugadores heridos, algunos más, algunos menos, pero heridos. Y me encuentro en la comisaría también a media plantilla mía arrestada. Empiezo a mirar y no veo a ningún jugador del equipo rival arrestado, con lo cual evidentemente entré en cólera y empecé a gritar esto es discrimination. Yo decía, this is discrimination, discriminación, porque solo están los de mi equipo. Claro, yo monté un pollo ahí tremendo
hasta que vino el inspector y me dijo que todo el equipo rival estaba en el hospital. Aquello fue una masacre. Creo que no he visto un festival de mamporros así en mi vida. Llovían los guantazos. Bueno, al menos para el partido del día siguiente logré que soltasen a todos los jugadores, menos a 3. Y eso contando con otros 2 que no podían jugar porque tenían el ojo como el tamaño de un balón, pues al menos tiramos adelante. No estábamos muy en forma, pero tendrías que haber visto a los otros. Se presentaron 10 y de esos 10 solo la mitad podían correr. Así que bueno, éramos malos, pero no tanto como para perder ese partido. Al final acabaron ganando con un gol muy dudoso de un penalti en la segunda parte, y esta fue la primera de muchísimas decisiones arbitrales que curiosamente siempre favorecían al Hungerville, ¿no? Y había un patrón y pronto no tardaron en aparecer las voces de contrarios que decían que había una mano negra, alguien que estaba controlando todas esas decisiones favorables para el Hungerville. Jamás en mi vida he comprado un árbitro. Te diré otra cosa, te lo voy a decir de otro modo. En mi vida he comprado más Ferraris que árbitros. Son bastante más bonitos. Aquel incidente del derbi, quieras que no, llamó bastante a prensa no solo nacional, sino internacional, porque partidos con mucha rivalidad local hay muchos, pero partidos que en la víspera, en la noche de antes, tengan a los dos equipos liándose a hostias en un pub, pues no son tan frecuentes. Así que, bueno, nos llamaron de todos lados, nos llegaron a llamar de Bielorrusia, Azerbaiyán, incluso de naciones que no tengo muy claro que existieran, no sé si nos tomaban el pelo por ahí, pero sí, aquello dio cierta proyección al equipo. De todas formas, no dejó de ser un equipo de 8ª división y lo grande llegaría después. Para cuando se enfrentaron al Toothbridge en la primera ronda previa, que se disputa a finales de octubre, ya iban últimos en la clasificación liguera, habían perdido 10 partidos de 13 y eso sí, iban primeros en una clasificación, la de amonestaciones. Vamos a ver, en el tema de Toothbridge nosotros no tuvimos absolutamente nada que ver, lo único que confluyeron ciertos aspectos que, bueno, pues se eclosionaron entre sí, y esos factores eran la lluvia, una carretera mal señalizada y un conductor que claramente demostró tener muy poca pericia. El camino hacia el estadio del Hungerville no es complicado, no es ninguna aventura. Tienes que pasar un puente que cruza por encima de un riachuelo. Claro, a partir de aquí, pues a uno le entran ciertas dudas sobre qué pudo pasar el día que visitó al Hungerville el Toothbridge, porque ese puente no fue demasiado útil, ya que el autobús del Toothbridge acabó en su totalidad dentro del riachuelo. Más allá de ese salto de cabeza que pegó el autobusero con toda la tropa dentro del vehículo, al parecer lo que dice el autobusero es que las indicaciones decían que había que ir por ahí, que por tanto lo enviaron directo a una muerte segura. Gracias a Dios, a pesar del chapuzón, ningún miembro de la plantilla resultó dañado, aunque todos tuvieron que ir al hospital, y la Federación Inglesa, eso sí, le dio la victoria al Hungerville, por supuesto levantando también sospechas sobre que había alguno que había cambiado las indicaciones en la carretera. Y por noviembre empezaron a mejorar un poco los resultados deportivos, y de hecho es que, si no recuerdo mal, una vez casi ganan un partido. Se habló mucho de que el Brentwood y el Houston no se presentaran a sus partidos de FA Trophy contra nosotros en la segunda y en la tercera ronda previas, pero ahí nosotros no tuvimos nada que ver. Si el rival se presenta o no se presenta, como tú comprenderás, pues nosotros no tenemos nada que ver. Respecto al hecho de que sus propietarios recibieran una paliza a manos de desconocidos unos días antes de esos partidos, pues nosotros no tenemos nada que ver. A veces estas casualidades pues suceden. El caso es que nos plantamos, después de pasar varias fases previas, en la primera ronda de la FA Trophy, que era, bueno, para nosotros la bomba, porque íbamos últimos en liga, entonces como que la copa se convirtió en un poco nuestra única ilusión. Y encima nos tocó el Witham Town, que dentro del fútbol amateur inglés podríamos decir que era prácticamente el único equipo peor que nosotros. Y encima jugábamos en casa. El partido estaba muy igualado. En el descanso recuerdo ver que Diego entraba en el vestuario de los árbitros, pero tampoco le di mucha importancia, pensé que iba a saludarles. El caso, ya en la segunda parte nos pitaron 2 penaltis a favor y les anularon 3 goles al equipo rival.
Menos mal que teníamos seguridad por aquello de los tiradores de cerveza, porque el equipo contrario quería lincharlo. La verdad es que no lo recuerdo, no recuerdo si entré en el vestuario, pero vamos, si lo hice debió ser para darles la bienvenida o para desearles suerte. Se han dicho muchas tonterías sobre aquella temporada. En la segunda ronda jugamos contra el FC Romania y es cierto que yo tenía muchos negocios con la comunidad rumana en Londres, tenía una relación muy estrecha con algunos de los miembros más reconocidos de la comunidad rumana, pero de ahí a pedirles que se dejaran ganar es absurdo. El FC Romania es un club que fue fundado por inmigrantes rumanos y que además solo admite jugadores rumanos. Ya veis que no se rompieron demasiado la cabeza con el nombre del equipo. El caso es que se ponía en duda en el enfrentamiento contra el Hungerville la relación de Diego Ramos con la comunidad rumana. Y es que de hecho pues había pruebas que daban pie a dudar un poco de la legitimidad del resultado final, porque acabó con 3-0 con 3 goles en propia puerta del Romania. Por aquel entonces, muchos de nosotros, además de jugar al fútbol, trabajábamos en otras labores para el dueño. En mi caso, era personal de seguridad para él y, bueno, él tenía su despacho en una discoteca a las afueras de Londres y recuerdo que allí veía pasar gente muy extraña. De hecho, una vez me quedé impresionado porque vi aparecer a un tipo que tenía un tatuaje de Winnie the Pooh aquí en el cuello. Unos días más tarde le volví a ver en la página de sucesos del Telegraph. Resulta que había entrado en la cárcel como el capo de una red de narcotraficantes. ¿De dónde procede ese dinero? Tengo varios negocios. ¿Qué tipo de negocios? Comercio internacional. Estábamos ya en segunda ronda tras eliminar al FC Romania y estábamos a 2 victorias de las semifinales de la FA Trophy, que eran a doble partido. Y nos toca el Bedfont Sports, que es un equipo, bueno, es un equipo decente, pero ganable. Encima, como nosotros ya teníamos la liga un poco olvidada, porque ya estábamos absolutamente en el pozo, pues nos habíamos volcado completamente con el FA Trophy. Y encima, habíamos fichado por fin a un entrenador, bueno, con capacidades, ¿no? Gareth McFlurry, un escocés que había conseguido buenos y varios ascensos en Escocia. El señor Comesaña afirma que McFlurry llegó al club tras lograr varios ascensos en Escocia. A ver, varios ascensos logró, pero sin mucho mérito, básicamente porque era ascensorista en un hotel de mala muerte de Aberdeen y de hecho, mirando en su historial delictivo, tiene varias denuncias por estafa siendo ascensorista, que ya es difícil, pero en el mundo del fútbol no ha conseguido nada ese hombre. Hombre, la llegada de McFlurry es importante porque con él sí que se ve un cambio de estilo en el fútbol del equipo. Hay que se me entienda, antes daban patadas sin ton ni son, sin sentido, y ahora daban patadas pero con un plan establecido. Hombre, a ver, de ese año podríamos intentar hacer un análisis futbolístico o táctico, pero es que apenas hay documentos, porque hay como vídeos de unos 5, 6, 7 partidos, no mucho más, y en cambio de lo que sí te podría hacer un análisis bastante extenso es del apartado penal. En estas divisiones inferiores inglesas la mayoría de equipos normalmente suelen jugar igual, ¿eh? Es todo muy clásico, muy british, 4-4-2. Si acaso lo que puede cambiar es la altura de la presión, porque es verdad que hay equipos que te van un poquito más arriba a chuchar, otros que te esperan más atrás. Y bueno, luego está lo del Hungerville, que lo que presionaban realmente era la integridad física de los rivales. Llega un punto en que prácticamente todo lo que sucedía era culpa nuestra. Lo del estadio del Bedfont fue una cuestión de azar, un par de cables que hicieron mala conexión y ¡boom! El Bedfont era un equipo que en casa sobre todo era duro, era un equipo correoso, pero es verdad que sufría mucho cuando salía a domicilio. Entonces sí, se puede decir que su estadio saltase por los aires nos vino bien. Entonces la FA decidió que se jugase en nuestra casa y todo eso ayudó, y también sobre todo que no se presentase al partido su delantero estrella, Jones. Bueno, aquel fue un caso muy peculiar porque encontraron entre las ruinas del estadio del Bedfont restos de dinamita, pero no solo restos de dinamita, sino también la cartera de Jones, que casualmente era el mejor jugador del equipo rival. Por lo tanto, hubo una conexión ahí en las investigaciones de la policía que llevaron a detener preventivamente a Jones y estuvo por lo tanto un par de semanas en la cárcel. Finalmente lo tuvieron que soltar
porque no vieron nada en su contra, ninguna prueba que lo incriminase, pero el daño ya estaba hecho. Sin jugar en casa del Bedfont y además sin Jones, pues el Hungerville lo tenía más que hecho. El partido contra el Bedfont es seguro uno de los más extraños que me ha tocado cubrir en toda mi carrera periodística. Ya empezó complicado en el momento del incendio y el arresto de Jones, pero es que después vino el tema de las camisetas. A ver, a los 20 minutos de juego más o menos, ves a todos los jugadores del Bedfont que empiezan a moverse de una forma muy extraña. Y digo, joder, muy bien, muy inclusivo el fútbol que están haciendo, metiendo una jaca aunque no tenga nada que ver con este partido. Pero ya después me di cuenta de que eso no era una coreografía, sino que más bien estaban luchando por su vida. Cuando el árbitro quitó el descanso, casi todo el equipo rival se había quitado la camiseta y corría hacia el vestuario. Tenían la piel roja como un tomate. Incluso algunos, de tanto rascarse, se habían hecho heridas en la piel. Es que el Bedfont nos acusó a nosotros de untar sus camisetas con una especie de líquido corrosivo, unas fantasías. Es imposible. Nosotros nunca tuvimos acceso al material del Bedfont. Eso debió ser el utillero que, pues yo qué sé, ahí aplicó ahí algún ungüento, pero vamos, que es culpa suya. Es que lo que en principio iba a ser un partido sin ninguna complicación acabó siendo un homenaje al armamento químico de la Segunda Guerra Mundial, porque al descanso ya teníamos 3 casos de jugadores que se tenían que retirar, pero no por cansancio, sino porque es que tenían quemaduras de 3er grado en su piel. A lo largo de la segunda mitad fueron retirándose otros 5 jugadores más, hasta el punto de que solo quedaron 8 jugadores en el campo, y además 8 jugadores que los veías y era como cuando sacas a un delfín del mar que le tienes que echar agua ahí con cubos. Pues esto igual, estaban los tíos gritando en el suelo y pidiendo por favor de vez en cuando que les echaran agua para aliviar las quemaduras. Yo no he visto una cosa así en mi vida. Hombre, ya si un equipo de fútbol no es capaz ni de limpiar sus camisetas, pues ya ahí ya nosotros ya no tenemos ninguna culpa. Al final la fama del Hungerville se fue extendiendo por todo el país hasta el punto de que había equipos que no querían jugar contra ellos. Es el caso del Cogshall, que fue un equipo que ni siquiera se presentó. Y hombre, a ver, ¿quién les va a culpar? Estamos hablando de que en los antecedentes de este equipo estaba un rival que había acabado en el fondo de un río. Estamos hablando de otro rival que había acabado con media plantilla en el hospital por abrasión. Otro rival que había acabado con el estadio en llamas. En fin, por lo que sea, la gente quería evitar al Hungerville. Cuando el Cogshall no se presentó, nos tocó el Felixstowe Walton United en cuartos. Y le preguntaron al dueño, oye, ¿tenéis miedo? Y el tío dijo, miedo nosotros, se van a cagar. Es curioso porque los que acabaron cagándose fueron ellos, literalmente. Resulta que el Felixstowe tenía por costumbre reunirse los viernes por la noche en una famosa hamburguesería de la localidad para hacer un poco de equipo y además preparar el partido del fin de semana. Hasta aquí todo bien. El tema está que solo 2 días después del sorteo, esa hamburguesería cambia de propietarios y aquí no sabes quién es el nuevo propietario. El dueño del Hungerville. Claro, yo no quiero ser mal pensado, pero me parece mucha casualidad que ese mismo equipo en la siguiente cena tuvieran todos sin excepción una diarrea del demonio. Entre mis negocios tenía diferentes propiedades, tenía alguna gasolinera, algún bar, algún restaurante, así que no es tan extraño que decidiera comprar también una hamburguesería. Quiero decir, no hay nada extraño ahí. 2 días después de conocerse el sorteo. Bueno, surgió la oportunidad y la compré. Ya está, yo ni siquiera sabía que los jugadores del equipo rival iban todos los viernes ahí a cenar. Esto lo supe más tarde cuando salió todo este tema de la intoxicación. Todos se intoxicaron, debió de ser ahí. ¿Quién sabe? Pues igual tuvieron un corte de digestión. Mira, el partido fue una mierda, pero una mierda en cantidades industriales. Nada más empezar el pitido inicial, ya teníamos a un futbolista en la banda que estaba vomitando, pero es que durante el resto del encuentro vimos una retahíla de futbolistas uno tras otro que se iban al vestuario porque se estaban cagando encima. Hasta ahí dices, bueno, asqueroso el asunto, ya, pero es que había algunos que no llegaban al váter, que es que directamente en el propio campo estaban ahí poniendo el abono para el próximo partido. Fue algo desastroso. No fue un espectáculo bonito, la verdad. Aquello parecía más bien una discoteca para adolescentes a las 3-4 de la mañana. Un auténtico desfase. Pero bueno, oye, ganamos 1-0 y pasamos a semifinales, así que bien.
Lo único que los jugadores al día siguiente no querían entrenar con esa peste y tuvimos que fulmigar todo el campo con colonia. Además era la mía, que era cara. Bueno, pues realmente hasta semifinales esta situación no había sido un problema. Son equipos, al final el FA Trophy tiene su importancia, pero son equipos de quinta, octava división. Dejemos que se maten entre ellos. Pero de repente, ya cuando en semifinales es una amenaza real, llegan a oídos de la federación todas las historias de explosiones, intoxicaciones con comida, accidentes de autobús y palizas. Entonces, es entonces cuando la FA dice puede que se nos cuele un equipo de esta clase en la final, y fue por eso cuando nació el informe Hungerville. Aunque nunca llegó a ser nada oficial, el supuesto informe Hungerville estaba enfocado en dos objetivos. El primero de todos, investigar al propietario del Hungerville, y el segundo, proteger la vida del rival. Y este era el objetivo con el siguiente contrincante, que era el Maidstone United. Tendríais que haber visto lo que fue la entrada al partido. Cacheos a los futbolistas, un montón de policías, había hasta perros policía oliendo ahí a los futbolistas a ver si llevaban algún tipo de sustancia prohibida, y luego, por supuesto, en las gradas también se dibujó un panorama bastante extraño, porque había más policías que aficionados, aunque eso en el caso de Hungerville tampoco es especialmente raro. Mira que ha pasado tiempo y sigo sin entenderlo. O sea, ¿cómo nos pudieron tratar como auténticos delincuentes así, sin motivo? De hecho, registraron a los jugadores antes del partido. A los jugadores, tratándoles como criminales en lugar de como futbolistas. No tenía ningún sentido. Sí, de hecho tengo la lista por aquí, te la leo. En los cacheos encontraron a los jugadores 7 navajas, un bate de béisbol, 2 pistolas automáticas, un puño americano, un cuchillo de cocina y una Thermomix. Pues la verdad es que en todos mis años como analista no he visto nada parecido al Hungerville, nada, es que ni remotamente parecido. Os cuento una cosa, una cosa que nunca he comentado hasta ahora, y es que intentamos hacer en Fiebre Madrid un reportaje, nos reunimos todo el equipo y dijimos, vamos a hacer algo del Hungerville, pero al final es que era muy fuerte, es que no era para niños eso, no era un contenido para menores, así que lo descartamos, lo puedo decir ahora. El partido de ida acabó 0-2 en casa. Y menos mal, porque podrían haber sido 5 o incluso 6. Y esto no nos dejaba muy buen panorama para afrontar la vuelta. Como no, al final, como no podían contar con sus armas, pues realmente lo que hicieron, lo que se vieron forzados es a jugar de verdad por primera vez un partido de fútbol. De hecho, creo que llevábamos tanto tiempo sin jugar que se nos había olvidado aquello de que no sabíamos jugar al fútbol. Pero bueno, todavía afrontamos aquello con mucho ánimo y quedaba la vuelta. Tras la victoria en el partido de ida, empiezan a pasar cosas muy raras en el Maidstone, y es que de hecho, después de ese partido, lo compra un nuevo propietario, en concreto un inversor portugués que responde al nombre de João Fernandes y que además es el cabecilla de un grupo que se llama Futebol SL. Haciendo algunas investigaciones, lo único que pudimos encontrar sobre ese tal João Fernandes es pues, ciertas polémicas, incluso algunos juicios perdidos en Oporto, donde se le conocía como o cabecilla do crimen. Después de estas informaciones, que desde luego no auguraban nada bueno, lo que vimos por parte de João Fernandes es que empezaba a hacer cosas un poco extrañas en el club, tomaba decisiones y giros en cuanto a la dirección deportiva que no tenía mucho sentido, como por ejemplo colocar en el banquillo a un octogenario que era un carpintero de la zona, pero que no tenía ninguna relación con el fútbol, y en definitiva pasos que lo que daban a entender es que el Maidstone se estaba autodestruyendo. Sin embargo, la gente no puso el ojo en esto, ya que estaban todos demasiado centrados en el informe Hungerville. ¿Yo qué? ¿Fernández? No me suena de nada, la verdad, no me suena de nada. Aunque sí que es verdad que he estado en Portugal por negocios muchas veces, incluso hablo el portugués, me atrevería a decir, con cierta facilidad. Obrigado, caipiriña, Curitiba, un políglota. Antes del partido, en el autobús, bueno, ¿tú sabes a qué huele la victoria? Porque la victoria tiene un aroma. Los que la hemos saboreado mucho a lo largo de nuestra vida sabemos a qué huele la victoria, tiene un aroma suyo. Y ese día, camino a Maidstone, el autobús olía a victoria y a sudor. 6-0, ganamos 6-0. Aquello tuvo mucho mérito. Por fin nos íbamos a Wembley.
Creo que con el paso de los años tomará la importancia que tiene una remontada así. De hecho, una remontada en estas condiciones contra un equipo como ese tiene mucho mérito. El equipo que presentó el Maidstone para el partido de vuelta fue esperpéntico, nadie se lo creía, habían desaparecido todos los titulares e incluso los reservas, y casi te diría que el jugador más mayor de toda la plantilla no sumaba más de 17 años, había algunos futbolistas que no superaban el 1,60 m y que estaban mirando a la grada a ver qué les decía su padre para moverse en el campo. Bueno, al final el Hungerville acabó ganando 6-0 el partido, y mientras los jugadores del Hungerville celebraban la victoria, en el otro banquillo veías como el hombre octogenario que habían puesto de entrenador se estaba liando a puñetazos con niños de 13 años. Se montó una turba de gente alrededor del octogenario que acabó con el hombre marchándose en ambulancia y no he vuelto a saber nada de él. Yo aquel partido lo recuerdo que estaba siempre mirando al entrenador diciendo este hombre me suena de algo, este hombre me suena de algo. Después, 2 semanas después voy al campo del Hungerville y lo veo, el tipo más borracho de toda la grada. Y digo, esta es la mía. Fui, le entrevisté y como iba animado me contó y me reconoció que efectivamente el presidente del club se había comprometido a darle barra libre de por vida, pero no me contó por qué. A mi parecer creo que una barra libre de por vida a cambio de una final en Wembley es un buen trato. Y ahí estábamos, en el jodido Wembley. ¿Y sabes por qué? Porque los jugadores creyeron en sí mismos. Y no me gusta mucho tirarme flores, pero es verdad que yo siempre les decía, escucha, lo vas a conseguir, porque tú lo vales. ¿Eso no es un eslogan de champús? Sí que es un eslogan de champús, sí. ¿Y a quién crees que se lo robaron? Durante todo el camino hasta Wembley, al Hungerville le había ido francamente bien, pero eso sí, en la final estaban en un callejón sin salida, porque se enfrentaban al East Lake, que era un equipo muy superior a ellos, y además la FA les estaba vigilando de cerca después de tantas fechorías cometidas, así que se las iban a tener que apañar. Bueno, aquí entramos ya un poco en el terreno de la especulación porque son cosas que no puedo demostrar, pero es cierto que aun teniendo el famoso informe Hungerville allí abierto, todavía tenían una opción para ganar la final, un pequeño vacío legal, que en este caso yo creo que fue el dopaje, y es que no tengo pruebas, pero creo que en esa final doparon hasta el portero, porque es que nunca los había visto jugar con tanta energía, parecían una manada de ñus desbocados. Tonterías. Aquel día, el equipo, para aquel partido, tenía un aura, tenía no sé cómo decir, una vibra especial. Y bueno, que inyectamos a los jugadores con una dosis alta de energía positiva. Culpables, ¿no? Pero oye, dopaje, ¿no? Quien habla de dopaje se olvida a veces de lo importante que es una buena cantidad de lo que yo llamo positive vibes. La final es el partido más surrealista que he visto en mi vida. Da exactamente igual que para el próximo me destinen a un partido de 9ª división en el que caiga un meteorito en el centro del campo. No me va a sorprender más que lo que vi ese día con el Hungerville. No me va a sorprender. Y es que ya desde el pitido inicial vi cosas que no cuadraban ahí. Porque veías que los futbolistas saltaban al campo como endemoniados, una cosa rarísima. Me fijé, por ejemplo, uno de mis jugadores favoritos de la plantilla, Joao Pedro, que estaba con los ojos fuera de sus órbitas, un compañero que estaba babeando y con la mandíbula completamente desencajada. Algo no iba bien ahí, desde luego, al menos en esos metabolismos se estaba moviendo algo que antes no había. Y es que, de hecho, el Hungerville también, tengo que decir que tuvo una estrategia para el partido diferente, hasta el punto de que ese partido pues supuso un nuevo récord en los partidos disputados en Wembley, y es que es el partido en el que menos tiempo ha estado el balón en juego de todos los partidos disputados en ese estadio, un total de 12 minutos de los 90 totales. Para prueba de lo que fue el partido, el gol de la victoria. Era el minuto 80 y pico. Ellos estaban reventados, les habíamos cosido a palos durante todo el partido. Entonces ellos sacaron un córner y yo conseguí adelantarme y atrapar el balón. Decidí entonces iniciar un contraataque, pero nunca he tenido muy buen pie y lancé el balón al quinto pie. Parecía que el balón se iba a ir por la banda, pero de repente aparece Humberto, nuestro delantero hondureño, un fenómeno, y se pega una carrera de 60 metros, se planta delante del portero y ¡pum! ¡Golazo! Le pegó fatal, esta es la verdad, porque
corría muy rápido, pero era muy malo, la verdad, era muy malo. Y luego después de marcar no se paró ni a celebrarlo, siguió corriendo, se metió en el túnel de vestuarios y nunca más volvimos a saber de él, desapareció absolutamente de nuestras vidas, pero formará siempre parte de la historia del club, y los que, en fin, participamos en aquella hazaña, le recordaremos siempre le llevaremos en el corazón. Un héroe. Y lo peor es que lo consiguieron. El Hungerville, que es el peor equipo que he visto en mi vida jugar a este deporte o a cualquier otro deporte. El maldito Hungerville, campeón del FA Trophy. Lo conseguimos. Campeones. Lo mejor de todo es que nuestro ejemplo va a quedar para la posteridad. O sea, es un ejemplo para absolutamente todos, el nuestro. Y lo único que hicimos fue demostrar a todo el mundo que los sueños se pueden hacer realidad. Fue uno de los momentos más especiales de mi vida. Aquel trofeo, junto a un concurso de deletreo que gané en mi colegio en Majadahonda de pequeño, han sido los 2 únicos premios que he recibido en mi vida. Son mi gran tesoro. Me emociono. La verdad es que fue algo histórico. Hay gente que os acusa de haber ganado la Copa a través de extorsiones y sobornos. Todo esto viene del panfleto este que escribió este tal Correllano, Corre por el Llano, coreano, no sé cómo demonios se llama. Básicamente una recopilación de leyendas urbanas, de rumores infundados que iban corriendo por ahí, y básicamente lo reunió en un panfleto y en fin, pues básicamente lo que se dedica es a manchar la imagen de este bonito club y de las personas que participamos en aquella hazaña. Yo lo único que sé es que estamos en 2020 y nadie ha sido condenado por nada. Nadie ha sido condenado por nada de lo que sucedió. Si hubiera pasado algo sucio, se sabría a estas alturas. Ha pasado muchos años. Sin embargo, no hay nada. Pero, oye, yo no tengo ningún problema con él, libertad de expresión y tal. O sea, en lo que a mí respecta, puede escribir lo que quiera, me importa un bledo. Ya te puedo decir por dónde te puedes meter tu librito si sigues escribiendo. Te lo advierto, me cuesta menos dinero matarte que un McMenú. ¿Qué pasó con el informe Hungerville? A decir verdad, yo creo que llegaron tarde. Creo que ya hubo un momento en el que el problema fue tan grande que la FA no supo cómo corregirlo y no tuvieron narices de impugnar la victoria o de echar marcha atrás. Así que al final tuvieron que aceptar que le estaban dando el trofeo a una panda de delincuentes. Dejaron el agua correr, a pesar de que en ese agua pues iba, por ejemplo, el autobús del Toothbridge, todavía ahí con el autobusero dentro, pero no tuvieron narices y proclamaron campeones al Hungerville. También te digo que no les preocupaba demasiado el caso del propietario del Hungerville, porque confiaban en que tarde o temprano, por una cosa o por la otra, acabaría en la cárcel. Parece que la entrevista se ha acabado, ¿eh? Ahora si me perdonáis. Dimitri, el coche.